Dios les bendiga en esta noche, qué bueno verles. Gracias a Dios se fue la lluvia, ¿verdad? Se calmó un poquito. Bueno, ya no está lloviendo, pero gloria a Dios que ya estamos acá reunidos. Por un momento pensamos de repente la lluvia nos puede impedir el estar acá en la casa del Señor, ¿verdad? Bueno, nosotros llueva, truene o relampaguee, dijo alguien, aquí estamos, ¿verdad? Yo recuerdo que desde que nos convertimos al Señor, recuerdo mis primeros días de ir a la iglesia. En una oportunidad llegué, pero empapado, así literalmente, como se dice, empapado a la iglesia. Y estábamos en pleno invierno. Y gracias a Dios, pues ahí habían unas hermanitas con unas toallas, ¿verdad? Estaban ahí con las toallas y, y pues nos pudimos secar parte, porque toda la ropa estaba mojada, ¿verdad? Ropa, zapatos, todo. Pero gracias a Dios ahí estábamos contentos. Quizás padeciendo un poquito de frío, pero contentos y agradecidos con el Señor porque en medio de la lluvia, en medio de las situaciones, no hay nada que nos detenga y pues si nos mojamos por amor al Señor, ¿verdad? Y todo lo padecemos con gozo, con alegría para la gloria de su nombre. Pero bueno, nos gozamos de verles y lo bueno que ya la lluvia se ha calmado acá. Hay que disfrutarlas porque son las últimas lluvias del 2021. Ya el calorcito ya entró. Y ya algunos, ¿verdad? Tienen que dormir con puertas abiertas, con ventanas abiertas. Y bueno, gracias a Dios por el agua, ¿verdad? Porque los calorcitos de estos días han estado algo intensos. Pero gloria a Dios. Qué bueno verles, qué bueno tenerles nuevamente en este lugar. Nos da mucha alegría podernos dirigir a cada uno de ustedes y poder compartir la palabra, como también a las familias que desde sus casas y desde sus lugares donde se encuentran pueden unirse a este momento tan precioso donde meditamos y reflexionamos en la palabra. Y quiero que vayamos a nuestras Biblias. En esta oportunidad queremos hablar acerca de lo que es la armadura del cristiano, la armadura espiritual. Pues es uno de los mensajes que quizás lo hemos escuchado en varias oportunidades, pero en esta oportunidad he sentido en mi corazón hablar acerca de esto porque el cristiano, el pueblo de Dios, las familias, la iglesia en general es atacada y cada uno de nosotros estamos librando una batalla. Yo no sé de qué manera sea la batalla que usted esté librando. El día domingo estuvimos ministrando la palabra y estábamos hablando y enfocándonos especialmente en Nehemías y hablábamos acerca de cómo Nehemías lleva a cabo la restauración de los muros en Jerusalén y cómo se le levantaron a Nehemías enemigos. Al cristiano se le levanta también el enemigo y es ahí donde nosotros necesitamos estar bien armados y necesitamos nosotros saber utilizar las armas. Usted sabe que, por ejemplo, si pensáramos en el ejército, a los soldados, a las personas que van a prestar servicio y en algún momento ya les hacen portar algún arma de fuego, les enseñan cómo poderla utilizar. Porque no se le puede dar a una persona de primas a primeras un arma sin la persona poderla utilizar, sin la persona poderla manejar. Porque eso puede ser un arma de dos filos y puede ser contraproducente para la persona. ¿Cuántas veces hemos visto que una persona por error se ha pegado un tiro a sí misma, ¿verdad? Como resultado de que cargan ahí activa el arma y en algún momento o en algún descuido han surgido accidentes como resultado, repito, de no saber utilizar la herramienta, en este caso la armadura. Y por esa razón es que nosotros necesitamos entender que como cristianos tenemos
armas que Dios nos ha dado y que van a ser armas tanto defensivas como también hay armas ofensivas que encontramos en la palabra para precisamente para poder hacer frente a esos ataques que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar en nuestro diario vivir. Yo no sé si usted se está enfrentando en este tiempo frente a alguna batalla, pero déjenme decirles que la palabra nos enseña que el adversario con el que nosotros estamos frecuentando constantemente esa batalla, hay momentos y hay temporadas en donde se va. Hay temporadas y hay momentos en donde el enemigo se aleja, se aparta. Pero lo interesante es que luego de apartarse, al tiempo regresa, al tiempo vuelve. Nuevamente vuelve al acecho. Nuevamente el enemigo vuelve a presentarse y vuelve a manifestarse y vuelve a contraatacar. Y es por eso entonces que el cristiano necesita estar bien armado. El cristiano necesita estar bien vestido y bien protegido con la armadura de Dios y sobre todo también poder entender de la forma tan astuta y tan sutil como trabaja el enemigo. Por eso vayamos por favor a nuestras Biblias, Efesios capítulo número 6. Capítulo número 6 acá en la carta a los Efesios, y vamos a leer desde el verso número 10. Lo primero que podemos encontrar acá en estos textos, en esta porción, 6:10 de Efesios dice: por lo demás, hermanos míos, oiga lo primero que dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice la palabra, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra, ¿qué dice su Biblia? Contra las acechanzas del diablo. Verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y entonces dice el verso 13: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Un cristiano, para poder librar la batalla, tiene que armarse de toda la armadura de Dios y de esa manera no poder ser herido, no poder ser afectado por el enemigo, sino como dice acá, para que podáis resistir, dice, en el día malo. Y habiendo acabado todo, dice la palabra, estad firmes. Entonces, mis hermanos, a través de estos pequeños pasajes que usted los conoce muy bien, y estoy seguro de que hasta de memoria los podemos citar, pero necesitamos nosotros ser conscientes y estar siempre al pendiente de que estamos librando una batalla, estamos librando una guerra. Estamos, mis hermanos amados, peleando, como le diría Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Porque como cristianos tenemos que librar la batalla. Pero para poder enfrentarnos a una guerra, a una batalla, usted sabe que no podemos ir con las manos vacías. Por lo general, cuando escuchamos nosotros hablando en nuestros tiempos, cuando escuchamos que un país comienza a tener conflictos con otro país, ya comienzan a preparar el armamento, ya comienzan a preparar la artillería, ya comienzan a preparar esas herramientas o esas armaduras sofisticadas, porque hoy la tecnología ha avanzado de una forma impresionante y comienzan entonces a preparar todo el equipo para poder pelear, para poder librar la guerra, para poderse enfrentar en batallas, y comienzan a sacar
todas las herramientas poderosas que los países, con los que los países cuentan. Entonces no se puede ir a la guerra sin poder estar armados. Por eso lo primero que quiero que vea acá, la palabra dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos, dice la palabra, en el Señor y en el poder de su fuerza. Un cristiano no puede ir al campo de batalla. Un cristiano no puede enfrentarse frente al adversario llamado Satanás sin antes no poder estar armados o no poder estar revestidos del poder de Dios. Porque si hay algo que necesitamos resaltar, le mencionaba hace un momento, los países en la actualidad se preparan con una armadura o en este caso con armas, ¿verdad? Materiales. Con un armamento bien cargado, bien poderoso, bien sofisticado, muy avanzado, y se preparan y van equipados, ¿verdad?, para enfrentarse con otros países. Sin embargo, nosotros en esta batalla, en esta guerra donde nos encontramos, necesitamos entender que para poderle hacer frente a nuestro adversario, no podemos nosotros ir con armas materiales. Al enemigo no se le puede hacer frente con armamentos materiales o terrenales, sino que de la manera como usted y yo podemos hacerle frente al enemigo es precisamente teniendo un sometimiento a Dios. Por eso la palabra inicia acá en el verso 10 diciendo: fortaleceos en el Señor. ¿Y qué más dice? Y en el poder de su fuerza. Un cristiano bien fortalecido en el Señor, ¿sabe qué va a pasar? A ese cristiano, a ese creyente, el diablo le va a tener miedo. El enemigo frente a un cristiano bien fortalecido delante de la presencia de Dios, el diablo va a temblar. Un cristiano que se ha fortalecido en el Señor y con el poder de su fuerza, ¿sabe qué va a pasar? Las cadenas se van a romper. ¿Sí? Los yugos se van a pudrir. El enemigo va a salir huyendo porque el enemigo no soporta, no resiste, mi hermano amado, la vida de un hombre o la vida de una mujer llena del poder de Dios, llena de la presencia de Dios. El enemigo no soporta donde está la presencia de Dios. Por eso la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Ahí hay libertad, ahí no puede estar enseñoreado el enemigo. Donde está el Espíritu de Dios, donde está la presencia de Dios, el enemigo no puede enseñorearse. El enemigo no puede gobernar. El enemigo no puede asustarnos con el petate del muerto, dijo alguien. El enemigo, mi hermano amado, tendrá que huir. Pero por eso lo primero que encontramos acá en la carta a los Efesios es que necesitamos nosotros fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por eso es aquí donde entra, mis hermanos amados, la importancia de que el cristiano ore, de que el cristiano ayune, que el cristiano esté en el secreto con Dios, que el cristiano tenga un sometimiento delante de la presencia de Dios, que su voluntad esté cedida al Padre, porque un cristiano que ora, un cristiano que busca la presencia de Dios, un cristiano que está en el secreto con Dios, el diablo le va a tener respetos a esa gente, a ese cristiano. El diablo va a temblar. Por eso es que vemos allá a un Pablo y a un Silas que están orando y cantando al Señor. Y dice la palabra que mientras ellos alababan y glorificaban al Señor, las cárceles se abrieron. Las cárceles, las cadenas se rompieron. Porque eso es literalmente lo que sucede en el ambiente espiritual. Como estoy hablando, mis hermanos, de una guerra, como estoy hablando de esa batalla que el cristiano libra, usted debe de saber entonces que cuando usted está lleno de la presencia de Dios, el diablo va a temblar.
Y por esa razón es que usted con autoridad y con libertad puede echar fuera cualquier opresión. Usted puede ordenar a cualquier demonio o a cualquier cosa que pueda estar dándose a su alrededor. Usted puede darle la orden, te vas, y el diablo sabe qué va a hacer. Se va a sujetar a esa orden que usted da. Cuando nosotros, mis hermanos amados, estamos llenos del Señor, cuando nos hemos fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, una orden le damos al enemigo y el diablo sale huyendo. El diablo tiene que huir, no puede quedarse, porque el enemigo sabe dónde hay poder. El diablo sabe dónde hay autoridad. Por eso es que podemos recordar el caso de aquellos hijos de Seba, ¿verdad? Donde los demonios le dicen, a Pablo conocemos. Primero dice a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero ustedes que están tratando de invocar el nombre del Señor sobre nosotros, ¿quiénes son? Y dice la palabra de que el demonio comenzó a saltar y a golpear y a herir a aquellos hombres, que creo que eran 7, ¿verdad? 7 hijos de un tal Seba, dice la palabra, y los hirió, los golpeó, porque el diablo sabe dónde hay poder. El diablo sabe dónde hay autoridad, y por esa razón es que estamos viendo acá en Efesios la importancia número 1 de podernos fortalecer, de podernos nutrir en el Señor. Por eso en esta noche, cada uno de los que estamos tanto acá presentes como aquellos que están desde casa o desde sus lugares donde se encuentran en este momento, cada uno de nosotros en este momento nos estamos fortaleciendo en el Señor y recibiendo del poder de su fuerza. No sé cuántos bendecimos a Dios. Por eso es que necesitamos nosotros ser revestidos del poder que viene de lo alto. El cristiano necesita, mi hermano amado, ser revestido, porque usted y yo, con nuestras propias fuerzas, con nuestras propias capacidades, no vamos a poder hacer nada frente al enemigo. Usted y yo no lo podemos hacer, pero a través de lo que Dios puede darnos a nosotros, sí podemos nosotros entonces ordenar al enemigo que se vaya, y se tiene que ir. Por eso necesitamos nosotros fortalecernos en el Señor como principio número 1 y en el poder de su fuerza. Y luego dice en el versículo 11, vestíos, dice la palabra, de toda la armadura de Dios, para que podáis, ¿qué dice? Estar firmes. ¿Contra qué dice su Biblia? Es que el diablo tira, mi hermano. Y el diablo, oiga lo que le voy a decir, cuando el diablo le lanza un dardo, o cuando el diablo no le tira con misericordia a alguien. El diablo no le tira con misericordia a los cristianos. El diablo tira a matar. El diablo tira a destruir, si ese es su propósito, si ese es el plan del enemigo. La palabra dice que el diablo vino para robar, matar y destruir. Ese es el plan del enemigo. Por eso el diablo, cuando tira sin misericordia. Por eso eso es lo que vemos allá afuera, lamentablemente, esas personas tomadas, sus mentes tomadas por el enemigo, que operan como sicarios o que operan como extorsionistas. Esas personas no se tientan el alma para dañar a alguien. Esas personas agarran el arma y van directo, sin tener compasión, sin tener misericordia, sin poder atender quizás la súplica de la persona. De repente la persona pidiendo, suplicando para que no procedan de esa forma violenta, agresiva. Pero esos hombres están cegados por el enemigo, están tomadas sus mentes por el diablo. Y esa gente no tiene compasión, no tiene misericordia, porque, repito, están tomadas bajo mis hermanos, bajo el control satánico. Y esa es la misma forma como trabaja el enemigo. El diablo tira sin piedad.
El diablo tira sin misericordia. El diablo tira a matar. El enemigo tira a destruir. Por eso es que usted, amado hermano, amadas familias que hoy nos hemos venido a refugiar en el Señor, tomemos toda la armadura de Dios. Vistámonos con toda la armadura para que podamos, dice la palabra, estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque como le decía hace un momento, el diablo, yo no sé hace cuánto el diablo andaba acechando su vida, pero si por alguna razón el enemigo se apartó, se hizo a un lado, yo no quiero, mi hermano amado, asustarlo con lo que le voy a decir, ni tampoco quiero de ningún modo atraer lo que le voy a decir, pero esa es la realidad. Si el enemigo se alejó por un tiempo, recuerde que el enemigo va a volver. El diablo regresa nuevamente. El diablo nuevamente regresa porque el diablo no descansa. Ahí está el enemigo al acecho. Ahí está el enemigo buscando la oportunidad para tirarle y tirarle con todo al pueblo de Dios. Pero es ahí donde nosotros como cristianos debemos de vestirnos de toda la armadura de Dios. Póngase, mi hermano amado, póngase el yelmo, póngase la coraza, agarre el escudo de la fe, agarre la espada del Espíritu, agarre bien la palabra, ármese de toda la armadura con la que usted pueda estar firme contra esas acechanzas del enemigo. El diablo muchas veces, mis hermanos, anda ahí al acecho. Anda ahí rondando, viendo, como dice allá Pedro. Vayamos a Pedro rápidamente. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y verso 9, que ese texto va de la mano con lo que estamos leyendo acá. Acá dice la palabra, someteos. Dice, primero dice, sed sobrios y velad. Oiga, hay que ser sobrios, hay que ser entendidos, debemos de ser conscientes que estamos librando una batalla. Y puesto que estamos librando una batalla espiritual, entonces hay que velar. Ser sobrios, dice la palabra, y velad. Regresemos. Porque vuestro adversario, el diablo, dice, como león rugiente anda alrededor, buscando, ¿qué dice su Biblia? ¿A quién devorar? El diablo se devora a los débiles. El diablo se devora, mi hermano amado, a aquellos que se encuentran vulnerables. Por eso que Dios nos ayude a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque un cristiano que está fortaleciéndose en Dios y en el poder de su fuerza, el diablo no va a poderle dañar. Por eso aquí la importancia, mis hermanos, de podernos fortalecer. Por ejemplo, en esta noche, cada uno de nosotros hemos venido a recobrar fuerzas, hemos venido a recobrar energías. Cada uno de nosotros hemos venido, mis hermanos, a recibir vida de Dios, presencia de Dios, unción de Dios, fuego de Dios, para que cuando el enemigo se haga presente no podamos estar débiles. Un cristiano, mi hermano, bien fortalecido, va a poder pelear, va a poder enfrentarse contra el enemigo. Y como estamos hablando desde el inicio, estamos librando una batalla con un enemigo, mis hermanos amados, fuerte. Aunque el diablo está derrotado, pero no podemos desestimar que el diablo tiene poder. Y el diablo tira, tal como se lo mencionaba hace un momento, tira con todo para dañar, para destruir. Y por eso Pedro está diciendo que debemos de ser sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, dice que anda como ese león rugiente. Usted sabe que un león se devora. De repente váyase a ver algún documental y vea cómo los leones se devoran a presas, mis hermanos, que son débiles. Y lo hacen sin piedad, lo hacen sin misericordia. En algunas oportunidades, y porque ahora ya han puesto filtros
en las redes sociales, pero recuerdo que hace algunos años atrás había en YouTube había un video donde un león se estaba devorando literalmente a una persona. Estaba desgarrándole sus miembros. Y como el león, mis hermanos, sin piedad, sin misericordia. Y eso es literalmente lo que sucede, lo que hace la obra del diablo. Por eso el cristiano tiene que estar bien armado delante de la presencia de Dios. Porque un cristiano que es sobrio y que está velando, sabe entonces que el diablo anda al acecho. El enemigo anda buscando a quien devorarse. Y repito, se devora a aquellos que están débiles. Aquellos que no tienen fuerza para pelear. Aquellos que no lo pueden resistir. Porque ¿cómo va a poder resistir? ¿Cómo vamos a poder nosotros resistir cuando no tenemos fuerzas de Dios? Cuando no tenemos la vida de Dios. Por eso, gloria a Dios, porque como le decía, hoy usted y yo hemos venido a revestirnos del poder de Dios. Hoy usted y yo hemos venido a tomar la armadura de Dios, a ser revestidos de nuestro Dios. Y por eso es de que al diablo no le tememos. No le tememos, porque nosotros estamos con la ayuda de Dios bien metiditos con él. Entonces dice acá en el verso 9, dice al cual, oiga, al cual no dice la palabra hay que tenerle miedo, al cual hay que huir, tampoco dice la palabra. No, al diablo ni hay que tenerle miedo, ni tampoco cuando el diablo se haga presente con el petate del muerto, no salga huyendo, no salga corriendo. Porque hay gente que tiene de repente, ¿verdad? Hay personas que oyen por ahí pasos en la noche en la casa y hay quienes, patitas para que te quiero. O de repente, ¿verdad? Escuchan por ahí que de repente algo se cayó. Pensemos, ¿verdad? Porque no solamente se puede escuchar. Yo he ido a casas, he ido a lugares donde las personas me dicen, es que pastor, nosotros hemos visto cuando literalmente hay algo colocado en la mesa y se ve que alguien lo agarra y lo tira, pero obviamente no hay nadie ahí. Y yo lo creo, mis hermanos, porque no son primeras personas que me vienen a decir eso. Han habido muchas personas que literalmente ven con sus propios ojos cómo cosas se mueven, cómo cosas caen, cómo alguien bota algo. Y esas son las obras como el diablo opera y como el diablo trata la manera de meter miedo, de infundir temor. Pero es ahí donde el apóstol Pedro dice en el verso 9 que estamos leyendo, al cual dice la palabra, resistid en la fe. Al diablo hay que resistirlo. Al diablo no hay que tenerle miedo. Frente a esas situaciones no hay que salir huyendo. No haga como aquella hermanita que empezó a escuchar pasos y ruidos en la casa y empezó a codear al esposo y diciéndole, mira, por allá se oye algo raro. Y el hombre todo miedoso le dice, no hombre, dormite, son supersticiones tuyas. Lo que pasa es que ahí estaba el cobarde que no quería levantarse, que no quería ir a ver porque tenía miedo. Así hay muchas personas, hay muchos cristianos que le tienen miedo al diablo, pero por eso estamos hablando esta palabra, sobre la importancia, mis hermanos, de saber que usted y yo tenemos armas, y aunque todavía no he llegado ahí, solamente estoy en el inicio de la importancia de que nosotros nos podamos revestir de Dios para poder resistir al enemigo. Y por eso le decía, al diablo no hay que tenerle miedo. Frente a estas situaciones que parecieran de carácter anormal, no hay que huir, no hay que irse a enchamarrar,
Por eso a nuestros hijos hay que enseñarles a que el miedo no es de Dios, el temor, la inseguridad no es de Dios. Yo recuerdo cuando mis hijas estaban pequeñas, tuvimos que trabajar esas áreas. Cuando a los pequeños les da miedo la oscuridad, eso hay que trabajarlo. Si su pequeño le tiene miedo a la oscuridad, eso no es de Dios. Trabájelo usted para que supere esos miedos, esas inseguridades. Yo he conocido de niños que no pueden dormir con la luz apagada. Toda la noche tiene que estar la luz encendida para que el nene pueda dormir. Eso hay que superarlo. Eso hay que trabajarlo, porque esa situación de miedo, de inseguridad, de temor no es de Dios. Y el niño lo tiene que trabajar. Y le digo esto porque nosotros, hoy gracias a Dios mis hijas ya son señoritas, ¿verdad? Ya son jovencitas. Pero nos enfrentamos como padres a esas situaciones. Recuerdo que con mi esposa estábamos de repente durmiendo y de repente mirábamos que ahí gateando llegaban en la noche del miedo. Y no, es que no me puedo dormir. Y es que no me puedo dormir. Y llegaban todas con el corazón acelerado. Y comenzamos a trabajar esas áreas porque el miedo no es de Dios. Y digo esto porque también el poder salir en la noche con la luz apagada. Hay personas que les da pavor el poder ir o caminar de noche cuando todo está en oscuras porque sienten que algo se les da. Eso no es de Dios. Esas son situaciones que hay que superarlas. Y por eso le decía, al diablo no hay que tenerle miedo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo no le puede hacer daño a usted. El diablo no nos puede tocar. ¿Sabía usted, mi hermano amado, que el diablo no puede tocarlo a usted? Si usted está bien delante de la presencia de Dios, el diablo no lo puede tocar. Sino que por el contrario, el que va a tener miedo de usted es el enemigo. Porque el diablo tiembla, mis hermanos. ¿Dónde está la presencia de Dios? ¿Dónde está el poder? El diablo tiembla. Por eso aquí la palabra dice, al cual resistid, dice, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Al diablo hay que resistirlo, mi hermano. No le tenga miedo, no salga huyendo. Perdone lo que le voy a decir, pero yo sé que no hay ninguno de esos en esta noche, pero no seamos cobardes frente al enemigo. Cuando usted sienta algo anormal en su casa, yo recuerdo y hemos tenido experiencias, no sé, estoy seguro de que cada uno de ustedes han tenido que librar sus propias batallas. Yo recuerdo en una oportunidad, estábamos viviendo ahí donde vive Abby y Isaí, y una noche empezamos a sentir una opresión horrible en la casa, y un ambiente diabólico, satánico. Y no nos podíamos dormir con mi esposa. Y mi esposa me dice, fíjate que yo estoy escuchando ruidos. Y yo no le dije que eran supersticiones, ¿verdad? Cuando ella me dice eso, no crea, a mí la piel, yo ya la tenía china. Yo ya tenía los pelos parados en mis brazos. ¿Y qué cree que hice? No me emponché. No me metí debajo de yo dije, diablo, no me vas a asustar con el petate del muerto. Yo me levanté, pero cuando me levanté no crea que sin sentir nada, yo iba con ¿a cuántos se les han parado los pelitos de los brazos? ¿Verdad que qué horrible esa sensación? Esa noche, madrugada, yo iba a mis hermanos con una sensación así bien, es que había un ambiente bien horrible. Y yo empecé a orar, me levanté, de un salto me levanté de la cama para empezar a entrar en calor, porque, esa situación, qué horrible, y el diablo trata de meternos miedo. Pero en ese momento empecé a tomar la autoridad y a afianzarme de la palabra y haciendo uso de la armadura que Dios nos ha dado.
Y empecé a orar y me fui cuarto por cuarto. Y para decirle al diablo, no te tengo miedo, no encendí las luces. Porque yo dije, le voy a demostrar al diablo que no nos va a amedrentar, que no nos va a asustar, que no le tenemos miedo. Y empecé a orar habitación por habitación. Cuando llegué a la sala, y como esas son ventanas grandes, ¿verdad? Cuando yo me voy acercando hacia la ventana, ay hermano, aquello se puso peor. Ay, yo empecé a sentir ese ambiente tan horrible. Yo lo empecé a sentir más pesado y mi cuerpo empecé a sentirlo aguado, pesado. Y yo dije, diablo, te vas en el nombre. Y empecé a orar y empecé a reprender y empecé a echar fuera. Y de repente porque como estaban las cortinas, ¿verdad? Y no se miraba nada, pero yo sentía una sensación, la presencia de alguien en la casa. Pero claro, de lado fuera. Y yo le dije, diablo, no te tengo miedo. Y abro yo la cortina de una. ¿Y qué cree que pasó? No había nada, por supuesto, pero un ambiente horrible, un ambiente pesado. Pero es ahí, mis hermanos, tal como lo dice aquí la palabra, al cual hay que resistir, dice la palabra, en la fe. Al diablo no hay que tenerle miedo. Al diablo, mi hermano amado, no hay que huir delante de sus amenazas, delante, mis hermanos, de los dardos o de aquellas cuestiones que pueda lanzar en contra nuestra, sino que por el contrario, tener presente, mis hermanos amados, vayamos por favor a nuestras Biblias, capítulo número 10 de Lucas, porque esto es bien importante que usted lo tenga presente. Y esto es bien importante que no solamente usted como persona adulta, sino que también, como les decía, que se los podamos comunicar a nuestros hijos, para que también nuestros hijos puedan conocer acerca de la armadura que tenemos delante de la presencia de Dios. Lucas capítulo 10 y verso 19, acá dice la palabra, unos textos atrás dice la palabra que los 70 que Jesús había enviado a predicar y a echar fuera demonios y a sanar enfermos, regresaron contentos, regresaron con gozo, diciéndoles, Señor, dice ahí, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y es que eso es, mi hermano amado, literalmente lo que sucede con el pueblo de Dios. A usted el diablo le tiene que obedecer. El diablo y los demonios se tienen que sujetar a la orden que usted dé. Por eso es que cuando oramos por liberación y ponemos manos y ordenamos, te vas en el nombre de Jesús. Cuando una persona está cautiva y ponemos las manos, la persona empieza a temblar. O de repente empiezan a haber manifestaciones. Y de repente el demonio no resiste porque comienza a verse descubierto. Y entonces el diablo tiene que irse, tiene que huir. Por eso los 70 dice que regresaron con gozo diciendo, Señor, los demonios se sujetan en tu nombre. Y Jesús les dice, mientras ustedes andaban haciendo eso, Jesús les dice, yo veía, dice, a Satanás caer del cielo como un rayo. Porque eso es lo que pasa cuando alguien echa fuera al diablo. Algo sucede en el ambiente espiritual. Y por eso dice el verso 19, y esta es una promesa para la iglesia. Esta es una promesa para usted, hermano amado, usted que ha creído en el Señor. Dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza de ¿quién? Del enemigo. ¿Y qué dice la palabra? Y nada nos va a pasar. Nada os dañará, y les doy potestad sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Por eso, cuando usted se enfrente a una situación de esta naturaleza que le estoy hablando, no tema, mi hermano, porque Dios a usted y a mí nos ha dado armas.
Dios a usted y a mí nos ha dado poder. Dios a nosotros nos ha dado autoridad, y más si usted está delante de la presencia de Dios. ¿Por qué le vamos a tener miedo al diablo? Si usted está orando, si usted se está consagrando. Ahora, si no anda bien delante de Dios, yo le aconsejo, mejor no se meta a ese terreno, porque es peligroso. Es peligroso. Pero si usted está lleno de la presencia de Dios, ordénele al enemigo, y el diablo tiene que agarrar sus cachivaches y se tiene que ir. Como dice aquel corito, toma tus maletas, Satanás, ¿verdad? Y vete de aquí. Es que el diablo hay que ordenar que se vaya. Por eso cuando usted vea un ambiente anormal, tome autoridad, tome sus armas, ordene al enemigo que se vaya, que huya, porque el diablo quiere meter, hermanos, opresiones, influencias, ambientes negativos. Por eso esa madrugada, un ambiente horrible estábamos sintiendo conmigo. Estábamos bien dormidos, ¿verdad? Pero de repente nos desperta. Y lo interesante es que los dos nos despertamos sintiendo lo mismo. Y ya les cuento yo con la piel. Si no tenía pelitos de mis brazos, ahí se abrieron los poros y salieron. Horrible eso, mis hermanos. Pero la palabra dice que Dios nos da poder para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos va a pasar, mis hermanos. Por eso le decía, el diablo no lo puede dañar a usted. La palabra dice, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. A los hijos de Dios nadie los puede tocar, ni aún el mismo diablo, a no ser que el Señor se lo permita. Pero lo contrario, el diablo no puede tocar a los hijos de Dios. Por eso aquí la importancia, mis hermanos, de estar bien armados, y sobre todo necesitamos entender entonces que Dios nos da potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Pero esa potestad, esa autoridad, ese poder, ¿sabe dónde se recibe? ¿Sabe dónde se alcanza? ¿Dónde se obtiene? Delante de la presencia de Dios. No se adquiere en ningún otro lado. Usted no puede ir allá con el varón, deme un poco de autoridad. Varón, deme un poco de poder. Ojalá que no me oiga, ¿verdad? Que ahí está lloviendo, ¿verdad? No puedo ir allá con los chinos, ¿verdad? La vuelta. Miren, deme 4 onzas de potestad. No, eso se adquiere de rodillas. Cristiano que dobla rodillas va a tener poder. Por eso usted cada vez que ore, dígale: Señor, invísteme de poder, lléname de tu presencia. Señor, dame autoridad, dame unción. Señor, respáldame. Pídale al Señor, mi hermano. Y por eso cuando el cristiano está lleno de la presencia de Dios, el diablo sabe dónde hay poder de Dios. El diablo sabe dónde hay unción, dónde hay presencia de Dios. Pero eso se adquiere en el secreto. El Señor dice: yo les doy potestad para que puedan hollar serpientes, escorpiones y toda obra del maligno. Y lo glorioso es que dice que nada os dañará. Por eso, frente a lo que ya hemos visto, hablábamos al inicio y decíamos que en este campo espiritual, en esta batalla espiritual donde nosotros nos encontramos, en donde no nos vamos a enfrentar con armas materiales o físicas, sino que nos vamos a enfrentar con una armadura espiritual, porque la batalla no es material, no es humana, no es carnal, sino que la batalla es espiritual. Por eso Zacarías, capítulo número 4, versículo 6, la palabra nos enseña que no es, mis hermanos amados, con ejército, no es con fuerza, o como entonábamos aquel corito de antes, no es con espada, ni con ejército, sino que dice acá: entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu,
ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta batalla, mi hermano amado, espiritual, es a través de la presencia de Dios, es en el espíritu. Por eso es de que el cristiano tiene que someterse a Dios. Por eso iniciábamos en Efesios diciendo someter, ahí dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque es a través de la presencia de Dios. Es a través, mis hermanos amados, de la presencia de Dios como vamos a poder hacerle frente al enemigo. No es con ejército ni con fuerzas humanas, no es con estrategias humanas, carnales, sino es a través de la presencia de Dios. Es a través, mis hermanos, de la presencia de Dios. Y por eso vayamos a 2 de Corintios, capítulo número 10, por favor, acompáñenme. Versículo 4. Yo no sé si estamos entendiendo la palabra. Qué precio. A mí me gusta, mis hermanos amados, hablar acerca de esto, porque el cristiano tiene poder, el cristiano tiene autoridad. El cristiano, mi hermano amado, Dios lo ha investido, y por eso es de que nosotros constantemente debemos de ser revestidos con toda la armadura, porque el diablo nos tira con todo. Pero es ahí donde tenemos que estar bien preparados, bien cubiertos. Si el diablo le tira a la cabeza, que usted pueda tener el yelmo. Si el diablo le tira al corazón, que usted pueda tener puesta la coraza. Si el diablo le quiere tirar a cualquier parte del cuerpo, ahí tiene que estar el escudo de la fe. Entonces dice acá la palabra, porque las armas, oiga, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Tal como lo mencionábamos hace unos cultos atrás, usted como cristiano no necesita, hermano Edgar, y qué tipo de calibre tengo que agarrar mi arma. No, hombre, usted no necesita ni una, ¿qué calibre es de 45, 21 ahí, hermano Manuelito? Hay 9. No necesitamos ni 38, ni 9 milímetros, ni 45, ni nada de eso. Ni mini UCIs, ni nada por el estilo. Porque las armas de nuestra milicia, dice acá, 2 Corintios 10:4, no son carnales. Por eso el cristiano no necesita cargar una pistola o un machete, ¿verdad? ¿Cómo se llamaban aquí? Un verduguillo. Yo no sé si todavía sí existen verduguillos, ¿verdad? No, el cristiano no debe de cargar nada por el estilo. Porque nuestra batalla no es material. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios, dice, para la destrucción de fortalezas. Por eso es de que a través de la oración, a través de la palabra, usted y yo podemos quebrantar fortalezas. A través de la oración, a través de la palabra, usted y yo podemos, mis hermanos, quebrantar opresiones, influencias, cualquier obra del maligno. Es a través de la oración. La palabra es una de las herramientas con la que Jesús derrotó al enemigo. Por eso es de que el cristiano tiene que conocer bien la palabra. El cristiano tiene que tener en la mente, en la punta de la lengua, la palabra, para el momento en que se presente la batalla, ahí puedan estar esos textos de guerra. Ahí pueda estar la palabra, mi hermano amado, para agarrar a bazucazos al diablo. Sí. Entonces dice acá, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Dice el verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces, mis hermanos, tenemos armas que son poderosas. Por eso cuando usted sienta algo anormal en su casa, alrededor suyo, usted debe de saber que tiene la armadura, usted tiene la palabra, usted tiene la oración para poder quebrantar, para poder derribar, para poder destruir todo aquello que pueda levantarse, todo aquello que quiera enseñorearse alrededor suyo, y no va a poder. Porque las armas que usted y yo tenemos son
poderosas para destruir todas esas situaciones que el enemigo en algún momento puede levantar en contra nuestra. Por eso Isaías, si me pueden ayudar citando ese texto, dice la palabra y a causa de la unción, dice la palabra, el yugo se pudrirá. Porque eso es lo que sucede cuando está la presencia de Dios, cuando el cristiano está bien revestido del poder de Dios. Todo yugo, toda influencia, toda obra del diablo, todo cautiverio, toda cadena, toda atadura, toda maldición, cualquier ancestro, cualquier cosa negativa que pueda estar afectando nuestras vidas, se tiene que quebrantar. Por eso dice acá, ¿cuánto? 10:27. Ahí está, dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo, dice la palabra, de tu cerviz. Y el yugo, dice la palabra, se pudrirá a causa de la unción. Es que no hay nada, mi hermano amado, que pueda resistirse al poder de la palabra. No hay nada que pueda resistirse al poder de Dios, a la presencia de Dios. Por eso es que ante la presencia de Dios, toda obra de las tinieblas huyen. Ante la presencia de Dios, mi hermano amado, todo lo que sea negativo es derribado, es destruido, es cancelado, queda sin efecto, porque el poder de Dios se hace presente. Por eso la presencia de Dios destruye yugos. La presencia de Dios rompe cadenas. La presencia de Dios, mis hermanos, rompe y desata ataduras. Y todo cautiverio se tiene que ir. Toda maldición es quebrantada. Por eso cuando usted en el nombre de Jesús ora para que cualquier maldición o cualquier obra del diablo sea quebrantada, aquello se quebranta en el nombre de Jesús. A mí me han llamado he tenido la oportunidad de ir a orar a diferentes lugares. No hace muchos días me llamaba una persona y me dice, es que pastor, fíjese que cuando construimos aquí en la casa, encontraron varios frascos con entierros. Y fíjese que desde que nosotros venimos acá, hemos tenido problemas en mi hogar. Hemos tenido problemas en mi matrimonio. Y aunque vino el albañil y agarró esos frascos y nosotros le pedimos que se los llevara y los fuera a tirar, pero nosotros sentimos cosas feas acá en la casa. Y como le mencionaba hace un momento, ¿verdad? Porque no es no son unas cuantas personas, sino que son varias las personas que en algún momento nos piden oración y nos dicen, es que pastor, a veces las cosas están bien colocadas, porque que usted tenga algo así a la orillita, pues obviamente sería algo normal, por decir algo, que se caiga, ¿verdad? Pero que usted tenga algo bien firme y que de repente aquello se caiga, o que usted vea cómo lo derriban, o sea, eso sí ya es fuera de lo normal. Y entonces me decía, pastor, por favor vengan a orar. Y yo fui a orar. Porque para esas cosas, como les estoy diciendo, no hay que tener miedo. Por eso es de que estamos y necesitamos estar revestidos del poder de Dios. Yo recuerdo, hermano Manuelito nos compartía, ¿se recuerdan cuando hacíamos los cultos de hogar, verdad? Hermano Manuelito prestó muchas veces su casa. Ahí en el patio de su casa orábamos y yo recuerdo yo creo que todavía no había torta, ¿verdad, hermano Manuel? O bien. Y encontró un entierro, ¿verdad? Y cabal cuando estaba piochando creo que se rompió el frasco, ¿verdad? Fíjese, candelas negras, amarillas, blancas. Sí, pero lo interesante es que entonces viene hermano Manuelito y echó una torta. O sea, fundió ahí un cemento, ¿verdad? Y era tan fuerte lo que contenía ese frasco, porque claro, él vino y fue a tirar aquello.
Y recuerdo que cuando nos lo contó, fuimos y oramos y quebrantamos ahí por cualquier maldición, cualquier trabajo, entierro, lo que hayan hecho. Pero hermano Manuelito nos cuenta y ahí quedó como evidencia porque se fundió ahí, pero salía como que la sustancia que había ahí había hecho que la torta quedara de otro color, ¿verdad? Como unos 10 o 15 centímetros la fundición. Y todavía salía, ¿verdad? Sí, yo me recuerdo. Yo recuerdo que por esa razón hermano Manuelito nos pidió que fuéramos a orar. Y por eso le repito, hemos tenido la oportunidad de ir a orar. Pero digo esto porque acabábamos de leer ahí en Isaías y con esto ya voy concluyendo. La palabra está preciosa, pero hay tanto que hablar. Pero ese es el poder de Dios. Eso es lo que causa el poder de Dios, la unción de Dios. Y a causa de la unción dice, el yugo se pudrirá. Por eso no hay nada, mis hermanos, que se resista al poder de Dios. Puede ser un entierro, un embrujo, un conjuro, un pacto, un entierro, lo que haya sido en contra de alguien. Pero cuando llega la presencia de Dios, cuando llega mi hermano amado y se va a ministrar la palabra, no hay nada que se resista al poder de Dios. Ahí se quebrantan maldiciones, yugos, conjuros, entierros, pactos, lo que haya sido. Se destruye, tal como lo estamos viendo. Y a causa de la unción, el yugo se pudre. Y ese es el poder que tiene la iglesia. Y esa es la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia. Y por eso, amada iglesia, yo voy concluyendo. Usted y yo hemos sido revestidos por el poder de Dios. Por eso necesitamos vestirnos con toda la armadura. Porque el diablo viene a tirar con todo. Pero al diablo no hay que tenerle miedo. Sino que usted debe de saber, como dice allá Juan, primera de Juan, si podemos citar todavía ese pasaje. La palabra dice, mayor, oiga, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está con usted, mi amado hermano. Amada iglesia, es poderoso el que está de nuestro lado. Por eso el que está con usted es superior y es sobre todo frente a las acechanzas del maligno. Primera de Juan, ¿cuánto? ¿Cuánto? 3:20, primera de Juan 3:20, léelo por favor. Aquí está, dice, pues si nuestro corazón nos reprende, dice, mayor que nuestro corazón es Dios. 3:20. Y Él sabe, dice, todas las cosas. No, pero hay otro, es que dice que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Pero ahí lo vamos a citar ahí. Ya con esto me despido, dijo aquel, ¿verdad? Pero bueno, y si no, pues se lo dejamos ahí de tarea. Para que, pero por ahí lo van a dar. ¿Ya lo encontraron o no? No, está lento el procesador. 4:4, primera de Juan 4:4, oiga. Qué preciosa la palabra del Señor. Dice, hijitos, vosotros sois de Dios, usted y yo somos de Dios. ¿Cuántos somos de Dios? Vosotros sois de Dios y los habéis vencido, dice, porque mayor es el que está con vosotros o en vosotros, dice, que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo, hermano? El diablo, Satanás. Pero dice que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Acá dice, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo, dice la NBI. Por eso, mi hermano, al diablo no le tema, porque el que está con usted le protege y le defiende. Oremos, mis hermanos, demos gracias al Señor. Señor, te damos gracias. Hoy, Señor amado, bajo esa confianza y bajo esas promesas que hemos hablado a través de tu palabra, nosotros nos vamos a nuestras casas, Señor amado, confiando en tu palabra, confiando en tus promesas. Señor amado, y te damos gracias porque sabemos, Señor amado, que el enemigo está derrotado.
Y aunque muchas veces se acerca a nosotros para querernos acechar, pero gracias porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está allá afuera. Por eso, como población tuya, Señor, te damos gracias porque somos victoriosos, somos vencedores, somos triunfantes. Tu palabra dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ayúdanos, Señor amado, a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ayúdanos a nutrirnos. Ayúdanos a fortalecernos a través de ti, para que podamos, Señor amado, estar firmes frente a cualquier acechanza que el enemigo quiera hacer delante de nosotros. Ayuda a aquellos que están librando alguna batalla. Ayuda a aquellos, Señor amado, que están librando una batalla espiritual. Dales la victoria. Ayúdales, auxílialos, fortalécelos para la gloria de tu nombre. Y a nosotros ayúdanos, para que cuando se haga presente el enemigo a querernos, Señor, afectar, Señor, tú nos puedas dar la victoria para la gloria tuya. Gracias te damos por tu palabra. Hoy bajo estas promesas nos vamos confiando que tú estás siempre con nosotros, como ese poderoso gigante que nos protege, que nos guarda, que nos defiende, que está de nuestro lado. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Démosle una ofrenda de aplauso a ese Dios maravilloso que nos defiende, que nos protege, mis hermanos. A Él sea la gloria. Amén. Gloria a Dios. Un abrazo desde este lugar. Familias preciosas, les bendecimos, les amamos. Nos vemos el día, ¿qué? ¿Jueves o sábado? El sábado les esperamos acá. Bendiciones.